Buenas tardes a todas las personas que se conectan a una nueva transmisión en vivo aquí vía Gran Angular. El día de hoy vamos a conversar con Marco Avilés. Él es periodista y escritor especialista en temas de racismo y discriminación. Es también autor del libro De dónde venimos los cholos y No soy tu cholo, y con él vamos a hablar sobre cómo llegamos a nuestro bicentenario en relación a estos temas y también haciendo una mirada hacia lo que ha significado la campaña electoral. Buenas tardes, Marco. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Feliz de poder conversar contigo. Cuando hablamos de racismo, podemos abordar este término desde distintas dimensiones. ¿Cómo lo definirías tú? Ah, wow, eso parecería fácil, ¿no? Como recurrir a una definición de diccionario, ¿no? Pero creo que lo complejo del racismo es precisamente como, creo que graficarlo, ¿no? O sea, como exponerlo. O sea, finalmente el racismo es esta dinámica violenta, ¿no? Sobre la cual nosotros hemos construido nuestros países, ¿no? Y es una dinámica violenta basada en la opresión, en la explotación de personas racializadas como inferiores, ¿no? Y es un sistema que beneficia a, a personas y a un sistema blanco, ¿no? Y lo blanco no entendido como color de piel nomás, sino blanco como entendido como el color del poder, ¿no? Originalmente asociado a la colonización, a los colonizadores, ¿no? Europeos, y actualmente ese color blanco asociado a quienes ejercen el poder en este sistema de capitalismo neoliberal, ¿no? Ujú. Bueno, este término de lo blanco también lo vemos reflejado en el escenario político, ¿no? Si uno hace un recuento de nuestra vida independiente, en donde hemos tenido representación política, lo blanco, lo relacionado a lo blanco ha estado constantemente en el poder, ¿no? Y sin embargo, esto parece que todavía no termina de cambiar a pesar de que ya han pasado 200 años, ¿no? ¿Cómo luchar contra este discurso en donde tenemos una clase política que no necesariamente es representativa? Sí, bueno, es es uno de los grandes problemas, ¿no? En el Perú, donde continuamente estamos viendo que seguimos arrastrando estas como dinámicas, esas estructuras antiguas, ¿no? Y en lugar de como en lugar de acabar con el racismo, con el sistema de castas, ¿no? La República más bien como ha reforzado estas características del país, ¿no? Entonces hay esta idea de que el racismo es algo, un problema que arrastramos de la colonia y que, bueno, con el tiempo va a desaparecer, pero creo que esa es una manera equivocada de verlo. Más bien el racismo es un problema que se origina digamos, parte se origina en la colonización y se sigue reforzando y continuamente actualizando. Y en la República, en estos 200 años maravillosos de República, nuestro racismo pues ha florecido de una manera como espectacular, ¿no? Y claro, lo vemos en la campaña, en esta campaña en particular, ¿no? Todo este racismo que surge alrededor de una figura como Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Eh, hace que, como, creo que esta candidatura vuelve como muy vigente el tema del racismo, lo vuelve muy notorio y creo que pensando en lo positivo que puede tener esto de cara al bicentenario, creo que vuelve eh, como urgente discutir del racismo en una dimensión política, porque el racismo no va a desaparecer solito. Entonces necesita intervención política a nivel del Estado, a nivel de sociedad civil, compromisos, ¿no? Verlo creo de una manera como si estuviéramos frente a un fenómeno, como si estuviésemos frente a un desastre natural, ¿no? Que exige que la sociedad se comprometa, ¿no? Como por ejemplo el fenómeno del niño, ¿no? O sea, el racismo tiene, creo que esa dimensión catastrófica, y lo que hace más catastrófico, y con esto termino, lo que hace más catastrófico al racismo es que lo disculpamos y lo normalizamos, ¿no? Y lo negamos, ¿no? Eso es terrible. Sobre esos últimos puntos es importante ver también, por ejemplo,
el electorado, ¿no? Ahora que has mencionado el tema de la campaña electoral, cuando se habla de los electores de Pedro Castillo, se dice mucho de ellos, sobre todo desde Lima, ¿no? Por ejemplo, que son personas que han sido manipuladas, que no están informadas y por eso eligen un proyecto como el de Pedro Castillo, ¿no? Pero si uno ve los resultados de la OMPE, esas personas son de regiones en donde hay mayor desigualdad, no hay tanta representación política en las instituciones, entonces vemos también ahí que esta campaña electoral tiene connotaciones racistas y quizá también connotaciones clasistas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil validar y respetar este tipo de opiniones que aparentemente son disidentes a las de Lima? Sí, am, justo ahora estaba pensando en como en esta serie, telenovela, ¿no? El último bastión. Mm. Una de las cosas más interesantes es que, claro, es una serie que se refiere al inicio de la República, ¿no? La llegada de San Martín, ¿no? Al Perú, a Lima, pero además está construida como para establecer un diálogo con el presente, ¿no? Y una de las cosas que uno ve en el último bastión es es esta forma caricaturesca de Lima, ¿no? O sea, Lima parece una isla en medio de este océano hermoso que es el Perú. O sea, Lima es una isla y es una isla ensimismada, ¿no? Encerrada, ¿no? Y con Lima no hablamos del departamento de Lima, sino de esta partecita de Lima y del Perú también que se Metropolitana. identifica, ¿no? Lima moderna, un poco esta caricatura del centro empresarial, ¿no? De la Confiep, de los Vargas Llosa, de los caterianos, ¿no? De los operadores políticos. Es esta parte de Lima que vive como ensimismada. Yo no diría de espaldas al país, ¿no? Vive de cara a su propio ombligo. Y lo peligroso es que, como tú decías, ¿no? Estos resultados de las elecciones están diciendo, están poniendo en la mesa una serie de informaciones que que cualquiera, como, que las autoridades digamos, los líderes de opinión tendrían que estar como eh, discutiendo. Pero lo que ocurre ahora, y eso me parece terrible, es que más bien se niega esos mensajes de las elecciones y se niega la posibilidad de establecer cualquier diálogo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, empezando a ver, es una campaña de propaganda, más allá de que sea en contra de Pedro Castillo, es una propaganda en contra del diálogo y de la democracia, ¿no? Todas estas figuras que salen como a decir, el peruano es un bruto si elige el comunismo, no sé qué. En realidad lo que están diciendo es, cállense, voten por esta opción y sigamos como hemos estado los últimos 30 años en este piloto automático neoliberal, ¿no? O sea, eso me parece a mí brutalmente violento, ¿no? Ahora, también al lado de esta campaña que mencionas, aparece otro discurso que pues, va un poco en relación a lo que mencionabas, que es el de salvar el país, ¿no? O sea, elegir a Keiko Fujimori sobre Castillo implicaría esta salvación del país, pero este discurso tiene muchas aristas, ¿no? Primero porque divide a la ciudadanía entre buenos y malos, responsables y culpables, Mm. y esto es peligroso en un país donde prevalece el racismo y donde casi siempre se tiende a culpar a los grupos más vulnerables de todo lo malo que pasa en el país, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es un clásico eso también de de nuestra vida republicana, ¿no? Y ahí está el racismo como amarrado con el clasismo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasa, no? Cuando estamos frente a un escenario de crisis, ¿no? Como el actual, aparece muy clara esta como tendencia a responsabilizar, como dices, a los pobres y a las personas de problemas más bien como estructurales y sistémicos, ¿no? O sea, hay un problema con el modelo económico, con el modelo político, hay un problema innegable, pero en lugar de prestarle atención al problema y a ver cómo se resuelve, cómo se compone, cómo parchamos, ¿no? Le ponemos curitas, ¿qué hacemos? En lugar de eso,
como dices, hay esta campaña de propaganda brutal en contra de enemigos imaginarios, ¿no? Y estos enemigos imaginarios, ¿no? Penosamente, desde estos discursos, son los mismos peruanos, ¿no? Y es como lo que tú dices, o sea, son discursos para dividir y a mí me parece que en este momento los líderes de opinión, los medios de comunicación grandes, la televisión, en su gran mayoría, no están prestándole atención o no quieren prestarle atención a esa violencia que ellos están ejerciendo en este momento, ¿no? Con esta propaganda, ¿no? Y, y claro, ¿no? Nuevamente, ¿no? Es como, en lugar de enfrentar el problema, responsabilizamos a la gente, ¿no? Y esa dinámica es como es el terreno perfecto para la explosión social, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en Chile, ¿no? Durante la pandemia, o sea, y en el Perú también, bueno, lo hemos visto con Merino, ¿no? Pero no resolver, no atender estos problemas del modelo económico, del sistema político mismo, ¿no? Creo que estamos como poniendo una bomba de tiempo, ¿no? Ujú. Sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, también se puede ver que desde ahí se sigue perpetuando imaginarios racistas y que hasta cierto punto lo normalizan, ¿no? Lo vemos en programas cómicos como los de Jorge Benavides, pero recientemente, mejor dicho, lo hemos visto con el programa de Beto Ortiz, ¿no? En donde ha salido vestido con un traje típico de Cajamarca, haciendo un poco de parodia. No sé si pudiste ver ese episodio. Entonces, ¿cómo influye en que estos estereotipos se sigan perpetuando en televisión nacional y ya no solo en programas cómicos, sino en programas de índole informativa, ¿no? Sí, pues es lo que creo que es un ejemplo de cómo el racismo, en lugar de reducirse o de desaparecer, más bien se expande, ¿no? Se transforma, crece, ¿no? Porque si antes veíamos, claro, estábamos hablando de Jorge Benavides, del Negro Mama, la paisana Jacinta, ¿no? Estos personajes lamentables, ¿no? Como digamos, el centro del racismo en la televisión, ahora estamos viendo cómo eso se está expandiendo, ¿no? Y eso es ejemplo claro de cómo ante la inacción, ¿no? Ante la falta de políticas antirracistas en el país, lo que ocurre es eso, ¿no? Y esto va a continuar creciendo, ¿no? Y se está como hemos visto con candidatos como López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Y el mismo Hernando de Soto, o sea, la política incorpora de manera activa estas formas del racismo, ¿no? O sea, Hernando de Soto, más allá de lo cómico que puede hacer este personaje, ¿no? De lo estrafalario, ¿no? Tenía mensajes brutalmente racistas, ¿no? Sobre todo en el debate, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba de que no sabía, en la época del conflicto, del terrorismo, ¿no? Uno no sabía qué cosa estaba escondido detrás de cada poncho, ¿no? Es como, o sea, es brutal porque sí es un personaje estrafalario con estas frases lamentables, pero estos personajes con poder, ¿no? Esas ideas estrafalarias las convierten en políticas públicas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas graves que creo que encarnan estos personajes, López Aliaga y todos, ¿no? Es que ese racismo estrafalario se convierte en política pública, se convierte en asignación de presupuestos, ¿no? Y lo vimos de cierta manera, creo que con gente como Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ujú. Que tenía pues estas ideas sobre la gente de los Andes, que no pensaban bien por falta de oxígeno, ¿no? Y además del chiste era como la idea de que las personas en los Andes no entienden la democracia, ¿no? Eso, dicho ¿no? y pensado por un político que llega a ser presidente, se convierte en política pública y es parte, creo, de la represión en el país, ¿no? Porque cuando las personas en los Andes protestan, la Mm. represión es una represión brutal, ¿no? Es como, parecen como
estos escenarios de conflictos sociales parecen escenarios de las guerras romanas, donde civilizados están casi como pacificando, ¿no? O Ujú. aniquilando a los bárbaros. Es brutal, ¿no? Y por otro lado, también cuando ocurren ese tipo de conflictos sociales se les tiende a tildar de resentidos sociales o de que todo lo quieres gratis, ¿no? Entonces Sí. aparece también un discurso, no sé si tú lo veas también así, de que hay un enemigo étnico, ¿no? Como o sea, había a mediados del siglo, inicio del siglo XX, pero ahora también se ha expandido esta idea del enemigo étnico hacia los extranjeros, ¿no? Que Ujú. bueno, no sufren racismo específicamente, sino más que nada discriminación, pero es un discurso muy peligroso también en este contexto, ¿no? Que puede derivar en ideologías un poco más extremas, como el fascismo también. Sí, totalmente, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en Brasil, cómo ese enemigo étnico era parte de un proyecto económico, ¿no? En el caso de Brasil, Bolsonaro, desde la época en que fue diputado, ¿no? Tenía este discurso anti-indígena, ¿no? Mm. Básicamente como que los indígenas están ocupando en Brasil territorios eh, llenos de riqueza que el país no puede aprovechar. Entonces, ¿qué hace Bolsonaro en el poder, ya siendo presidente? Pues ejecuta un plan de gobierno que se trata de quitarles las tierras a las personas indígenas para como industrializar el país y, en fin, ¿no? Entonces, en el Perú estos discursos étnicos están en política asociados a formas económicas, ¿no? A planes económicos, ¿no? Y, no sé, en el Perú hay cosas que nosotros consideramos muy normales ya, ¿no? Como que Lima tenga el 30% de la población. Eso nos parece normal, ¿no? Y eso es de una película de terror, ¿no? Porque en un país tan grande que la tercera parte de la población esté en una sola ciudad, ¿no? Te, te grafica como un poco como el fracaso, ¿no? O sea, como el fracaso de esta máquina que es el Perú, ¿no? O sea, esta máquina, ¿no? Finalmente, después de 200 años, ha producido este fracaso, ¿no? Claro, el fracaso se puede convertir ¿no? Podemos sanar, remediarlo, ¿no? Pero tenemos que analizarlo, asumir que es un problema y enfrentarlo, ¿no? Porque en contexto de pandemia, ¿no? Que el 30% del Perú esté concentrado en Lima, significa también que la mayor cantidad de oportunidades, servicios públicos, hospitales, ¿no? Incluso vacunas ahora, están en Lima y no están disponibles para el resto del país, ¿no? O sea, si esto de acá no lo convertimos en un problema urgente a nivel político, o sea, las cosas van a seguir empeorando, ¿no? Y siempre los indicadores económicos nos van a engañar eh, con datos verdaderos. Porque sí, uno puede decir, sí, la economía ha estado mejorando, ¿no? La pobreza se ha reducido, ¿no? Digamos, los datos dicen eso, pero el modelo digamos, de desarrollo, de progreso, en el Perú, para muchas familias, implica desarraigarse, ¿no? Si tú vives en una comunidad indígena en la selva, para poder progresar, para poder desarrollarte, tener éxito económico, lo que te plantea el modelo es que salgas de allí, porque allí quedarte en tu comunidad, ¿no? No te ofreces, no, o sea, no tienes estas oportunidades. Entonces, es por eso que las cifras macroeconómicas tienen que ser como también creo que vistas y discutidas con inteligencia y no como en el Perú las repetimos de paporreta, ¿no? Con un mayor contexto, ¿no? Viéndolo no solo desde el punto de vista de la economía, sino haciendo uso también de otras miradas de otras ciencias sociales, quizá, ¿no? Claro, porque de manera paralela a estas cifras, ¿no? Índices macroeconómicos, ¿no? Está el crecimiento aberrante de Lima. O Ujú. sea, ese crecimiento primero no es planificado. O sea, nadie planificó ese monstruo, ¿no? Ese monstruo más bien es como espontáneo, ¿no?
O sea, es el resultado un poco de todo, de todos nuestros dramas republicanos, ¿no? Ujú, Y no sé, bueno, en fin, las personas que yo he pasado casi toda mi vida en Lima y el tema, por ejemplo, del transporte público, el crecimiento de la ciudad, ¿no? Las ocupaciones de tierras, todos esos son como dramas cotidianos de la ciudad que tienen que ver con con este modelo de desarrollo que nos hemos planteado, un poco como en piloto automático, ¿no? ujú. Bueno, hay centralismo, también hay desigualdad y en torno a esta campaña electoral que hemos tenido hay algunas voces que afirman que la candidatura de Pedro Castillo o el apoyo que hay sobre él es justamente una consecuencia de este modelo neoliberal que no ha funcionado, ¿no? O sea, esto es lo que lo ha colocado justamente en uno de los primeros lugares en esta contienda electoral. ¿Tú piensas lo mismo? Eh, yo creo que muchas personas han estado buscando como algunas respuestas en las candidaturas, ¿no? Respuestas para sus preguntas, para sus urgencias, y creo que es un poco lo que nos han mostrado. Y hay gente también, un montón de gente que no ha votado por nadie, que no ha elegido, gente que no ha ido a votar, o sea, hay un montón de cosas que están mostrando las encuestas. Pero mira, de cara a la segunda vuelta, con estas dos opciones, o sea, las personas, con todos los problemas que cada uno de los peruanos y peruanas tenemos, vamos a tener que elegir entre estas dos opciones, ¿no? Y lo que estas opciones encarnan, ¿no? Entonces, yo creo que esto es más grande incluso de cuántas personas se identifican con Pedro Castillo, cuántas personas creen en el proyecto político, ¿no? de Pedro Castillo. Sino es más bien de qué manera una candidatura como Pedro Castillo, ¿no? Va a dialogar con estas personas que tienen preguntas y necesidades urgentes, ¿no? Porque si tienes a Keiko Fujimori, y no solo ella, sino ahora todo el apoyo, esto del establishment económico, en Claro. fin, ¿no? Lo que Keiko Fujimori está diciendo es, vamos, seguimos, ¿no? Continuemos así, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente quiere continuar así, ¿no? ¿Cuánta gente quiere como seguir, como que nada pase? Entonces, a mí me parece que la simplificación de la campaña entre buenos y malos, entre comunismo y que siga el modelo, o sea, es como, es penosa y es una irresponsabilidad que hay que atribuir a quienes están fomentando ese tipo de dualidad, ¿no? Los medios, los canales de televisión, los noticieros del fin de semana, ¿no? Todos estos, todas estas personas que trabajan ahí necesitan en este momento reflexionar y decir, hay algo que tenemos que hacer diferente, porque, y solo para terminar con esto, ¿no? O sea, tenemos a dos candidaturas que no son ideales, que son como, ambas son problemáticas, pero idealmente uno podría aspirar a que, pues, no sé, generen alianzas, que atraigan, que enriquezcan sus equipos, qué sé yo, ¿no? Que evolucionen de cierta manera. Pero esta cuestión entre buenos y malos impide ese tipo creo que de dinámica. Está más bien poniendo contra las cuerdas a la gente y a las mismas candidaturas, a ambas, ¿no? A Ujú. ambas. Eh, pero bueno, y ahí el tema del racismo y de esta forma limeña de limeño moderna, ¿no? De pensar el país es como, es gravitante, porque el limeño, ¿no? Y es un poco lo que, lo que grafica, ¿no? Esta telenovela, El último bastión, ¿no? La serie, ¿no? El limeño no dialoga, ¿no? Este tipo, ¿no? El limeño moderno, ¿no? Este que según se dice vive de espaldas al país, ese no dialoga, ¿no? Impone. Y eso es muy peligroso, ¿no? O sea, no dialoga, quiero decir, no dialoga con el indio, no dialoga con los afroperuanos y afroperuanas, no dialoga con las comunidades minorizadas, ¿no? No dialoga con las comunidades LGTBIQ+, o sea, no, simplemente
no dialoga, está mirando su propio ombligo. Y lo invalida hasta cierto punto también, invalida un discurso emergente. Ahora, Sí. este escenario electoral también ha habido nuevamente un intento por reivindicar quizá la figura del cholo, ¿no? Que no lo veíamos con esta magnitud desde la campaña de Alejandro Toledo, ¿no? Inicios del 2000, o sea, estamos volviendo a ese mismo discurso, digamos, del cholo sagrado, ¿o notas algo diferente en el discurso que se da sobre Pedro Castillo? Pues, o sea, hay varias diferencias, ¿no? Una es, en principio, el momento histórico, ¿no? Es como el momento en que Toledo fue como candidato, estábamos saliendo de una dictadura, ¿no? Que terminó muy mal, brutal, con Fujimori fugado, ¿no? O sea, ver los noticieros en esa época era como ver a quién más encarcelan, ¿no? Metían o sea, atrapaban a los generales, a los congresistas. Era una descomposición brutal política y que creo que Toledo, ¿no? Como cholo que se educa en el extranjero, ¿no? Y viene pues con todas estas ideas, ¿no? Y con esta energía, además con el manejo muy conveniente de la simbología, de Pachacútec y tal, ¿no? O sea, en ese momento creo que Toledo simbolizaba un poco esa salida que la gente necesitaba a esa asfixia del Fujimorismo, ¿no? Este, pero en este momento, o sea, una diferencia es que Castillo no viene del extranjero, de educarse en estas es un profesor del SUTEP, campesino, ¿no? De eso que entre comillas se llama Perú profundo, ¿no? Y curiosamente, me parece interesante que él no necesita como recurrir a estas simbologías del Pachacútec, ¿no? Que sí Toledo lo usó, ¿no? Y bueno, creo que Toledo, a pesar es eso, que también hay que prestar atención, porque o sea, no se trata de las identidades nomás, ¿no? Acá se trata de modelos y de proyectos económicos, ¿no? O sea, a pesar de todo ese discurso de Toledo, en verdad su proyecto económico era básicamente como continuar con el neoliberalismo, ¿no? Con el centralismo, con una estructura que en verdad no beneficia pues a las personas más pobres, a pesar de que se diga, ¿no? O sea, digamos, eso en el primer nivel, ¿no? Lo difícil una de las dificultades ahora con Castillo, creo que, creo que es discutir su plan de gobierno, ¿no? Porque o porque es un indio que no piensa, ¿no? Esta idea, ¿no? Es un bruto, ¿no? Eso, en las redes sociales están inundadas de eso, ¿no? Ah, pero no habla bien, es un bruto, ¿no? Este, vamos a involucionar, o sea, eso por un lado, y por otro, con el rollo de que es comunista y Venezuela y Corea del Norte, o sea, con esos mensajes no se puede discutir, es difícil discutir un plan de gobierno. Digo, pues, o sea, el plan de gobierno puede ser como desastroso, pero no llegamos a discutir eso, ¿no? Estamos discutiendo sobre, nos va a convertir en Venezuela, ¿no? Y eso es bien, además es penoso que la gente diga eso, ¿no? Porque primero es como con desconocimiento de la pobreza que existe en el Perú, y lo otro es continuamente machacar esta idea de Venezuela como el infierno. Habría que pensar cómo las personas en Venezuela que están sufriendo ¿no? Toman eso, ¿no? Es como que el Perú fuera tomado continuamente como ejemplo de lo peor, ¿no? En el extranjero, ¿no? Y, o sea, más allá de los gobernantes, más allá de Maduro y del desastre, ¿no? También hay un tema ahí que creo que no prestamos atención, ¿no? Es el dolor de la gente, ¿no? De Venezuela, ¿no? Y este continuo uso de Venezuela casi como un insulto, ¿no? Sí. Ahora, ya para ir cerrando esa entrevista, ahora que estamos en el año del Bicentenario, ¿cómo evalúas tú la manera en que hemos llegado a cumplir esta representatividad que inicialmente surgió también
en nuestros primeros años de vida republicana, ¿no? La idea de que se puedan elegir representantes de distintos grupos sociales, ¿no? Hemos hablado un poco de los indígenas, también hay grupos racializados. Entonces, ¿cómo ves tú esta representatividad en nuestras instituciones públicas, ¿no? ¿Qué ha cambiado, qué falta todavía por conseguir? Pues yo creo que hay cosas que han ido mejorando un poco con el tiempo, con la educación, con el acceso a educación, ¿no? O sea, ahí creo que hemos visto como gabinetes de ministros, algunos más diversos que otros, ¿no? Eh, Todavía estamos en la época de los primeros, ¿no? Bueno, me recuerdo cuando entró Paulina Arpasi, ¿no? La primera congresista indígena, ¿no? Algunos están esperando, o sea, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer presidente o primera presidenta, ¿no? Afroperuana, ¿no? O sea, estamos todavía en esa época y vamos a estar todavía bastante tiempo, ¿no? En términos de género también, ¿no? Todavía estamos aplaudiendo la primera presidenta, no sé, de la Corte Suprema, la primera presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, pero creo que muchos de estos avances no responden necesariamente a políticas y a transformaciones estructurales, sino un poco a esfuerzos individuales, ¿no? A través de la educación, en fin, ¿no? Em, y en el Congreso, y sobre todo en esta última campaña, lo que se ha visto es que también esta tendencia, ¿no? de la elitización de la política impide que gente, que peruanos y peruanas de pueblos indígenas, por ejemplo, entren al Congreso de manera más, como más activa, ¿no? O sea, no, es difícil porque las mismas reglas de juego, o sea, no hay una prohibición o sea, el racismo no funciona así, ¿no? Necesariamente, o sea, no hay una prohibición que diga, oye, los indígenas no entran, ¿no? O simplemente vamos a tener un congresista indígena y nada más, ¿no? Sino es más bien como las ideas racistas van en la política como relegando a las personas a través de muchos mecanismos, ¿no? Es como y con eso termino, ¿no? Es como lo que alguien observaba, ¿no? Muchas personas observaban lo que había pasado con Gaela, ¿no? La candidata al Congreso por Juntos por el Perú, ¿no? ¿Por qué le dieron el número 13, ¿no? ¿Por qué no le dieron el número, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? O sea, ¿por qué el 13? A ella, que es una persona, o sea, que ya había venido una candidatura anterior muy fuerte, ¿no? Había hecho y tuvo muchísimos votos, pero por la manera como funcionan las reglas, pues no entró al Congreso, ¿no? Entonces, ahí eso, por ejemplo, ¿no? Mientras que personajes como estos chicos, Cabero y Adriana Tudela, por ejemplo, en otro partido, la tienen mucho más fácil para entrar, ¿no? Ujú. O sea, eso no, o sea, no hay que ver acá que acá no funciona el color de la piel y eso, ¿no? Sino cómo las ideas racistas van implementándose en la política para poder como relegar a unos y más bien beneficiar a otros, ¿no? Y compadrazgos, amiguismos, ¿no? Eh, pues eso creo que, creo que es un tema largo, ¿no? Que sería ideal, pues, como discutir como de cara a reformas políticas, por ejemplo, ¿no? No necesariamente cuotas, sino de verdad em, que todos los partidos políticos, que todas las personas que están involucradas en política, como asuman que es necesario hacer más en esos términos de representación, ¿no? Es necesario hacer más, ir más allá como de nuestra zona de confort. Y menciono lo de Gaela porque es un caso que ocurrió en un partido de izquierda, ¿no? Con el que yo simpaticé personalmente, pero claro, o sea, de verdad pasa en todos lados, ¿no? Pasa en todos lados, ¿no? Y bueno, eso. Son, digamos, las reglas del juego, entonces las que hay que prestar atención ahí también para poder cambiar un poco esta situación. Bien, muchísimas gracias, Marco. Hemos conversado sobre distintos temas relacionados al racismo, la fragmentación política también, de cara a las elecciones, a la segunda vuelta y también a lo que
significa el Bicentenario, ¿no? Que ya estamos a meses de la celebración oficial, entre comillas, del Bicentenario. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, Marilyn. Y bueno, solamente recordar a la gente que, a los que no, bueno, hoy día es el día del libro y hay muchas ofertas en las librerías y si es que hay, bueno, tenemos un poco de recursos para regalar un libro a alguien, pues creo que cualquier libro, ¿no? Novela, cuentos, lo que sea, poesía, ¿no? Puede llegar en un buen momento ahora, ¿no? Que tenemos tanto dolor en nuestras familias debido a la pandemia, ¿no? Los libros son también un consuelo y compañía, ¿no? En estos tiempos de encierro. Bueno, recomendar tu libro, que he visto que está con descuento también, ¿no? Por el día del libro, de Bueno, dónde vienen los cholos, creo. si me permites el cherry, Sí, sí, o sea, dale. de dónde venimos los Dale. choros está con 40% de descuento, ¿no? Pero además, o sea, hay como una cantidad como muy importante de libros que se han publicado en la pandemia a pesar de todo, ¿no? En diferentes editoriales, muchos libros políticos, ¿no? Sobre Fujimori, sobre, Mm, ¿no? perdón, Acuña. sí. Bueno, qué pena que no haya libros sobre Castillo ahorita, ¿no? Y sobre Keiko también, ¿no? Esos Ujú. serían como vitales en este momento. Pero bueno, o sea, hay muchísimos libros que pueden ser una super compañía en este momento, ¿no? Bien, entonces ya saben, ahí tienen disponibles las ofertas. Hoy hay varias ofertas por el Día del Libro y pueden conseguir también el libro de Marco Aviles. También en cualquier librería que haga deliveries por ahí lo pueden conseguir. Gracias, Marco, y gracias también a todas las personas que se conectaron a nuestra transmisión en vivo. Ya nos reencontremos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias. Gracias.